Buenas a todos, comunidad. Hoy vamos a empezar el curso de JavaScript desde los más básicos, los cimientos de JavaScript, hasta lo más avanzado y pruebas técnicas, que son evaluaciones que hacen las empresas al momento de usted postular una hoja de vida para buscar trabajo, empleabilidad. Con estas evaluaciones lo que hacen las empresas es mirar el conocimiento técnico de una persona bajo un lenguaje de programación, el lenguaje de programación pues, que usted haya optado para el empleo. Recordemos que un desarrollador de software puede requerir varios lenguajes de programación, entre ellos JavaScript, si quiere tanto hacer frontend como backend, debido a que ese es el lenguaje de programación que se utiliza o reconoce los navegadores web, sin importar cuál sea Mozilla, Chrome, Firefox, Safari, el que sea, y es el único lenguaje de programación que los browsers reconocen como tal, ¿cierto? Hay otros lenguajes de programación, pero se utilizan para ejecutar ya programas diversos, pero sin importar si ese programa se va a trasladar a un entorno de desarrollo web, JavaScript debe poderse comunicar con ese otro lenguaje de programación. Entonces, por eso diría yo que es uno de los más importantes para un desarrollador de software aprender. Bueno, lo primero es que voy a trabajar en el IDE de Visual Studio Code. Me parece estupendo, muy fácil de usar y de customizar o optimizar según sea la necesidad de desarrollo que se esté haciendo. Muy integral, es el más utilizado en este momento en el mercado. Entonces, pues tiene gran volumen de objetos y extensiones que nos facilitan el trabajo. Lo primero es que, bueno, abriendo ya el Visual Studio Code, vamos a requerir un par de extensiones, o sobre todo una, para poder ir siguiendo los pasos, el paso a paso en tiempo real, ¿cierto? Y esta extensión es la siguiente, Live Server. Es esta acá, yo en este caso ya la tengo instalada, pero bueno, la pueden instalar pues si en sus IDE no lo tienen instalado como tal, ¿cierto? Y esta nos va a permitir de que todos los cambios que vamos haciendo en el código se vayan viendo en el browser de pruebas en tiempo real, sin tener que estar refrescando el browser cada vez que queremos ver algo, sino que como ven en el ejemplo, él se va actualizando. Esa es la extensión pues, más básica que vamos a utilizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer en el IDE es abrir una nueva carpeta. En mi caso la voy a generar en documentos y la vamos a llamar, la nueva carpeta la vamos a llamar curso JavaScript. La adherimos, ya que la tenemos acá generada, teniendo la seleccionada que vemos que se pone en azul. Ya teniendo nuestra carpeta creada de curso de JavaScript, la vamos a seleccionar, vemos que se pone en azul el entorno. Vamos a crear el primer documento. Es un documento index de HTML.html. Recordemos que eso se corre a través, JavaScript se corre a través de un navegador, entonces vamos a requerir un documento HTML para comunicarnos con la pantalla, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es generar un signo de exclamación y acá vemos que se crea el encabezado principal del doctype para HTML normal y HTML5. Yo voy a escoger este primero con la tecla tabulación y ya tenemos el primer documento base, ¿cierto? El título lo voy a colocar curso JS. JS es la sigla por la cual se nombra JavaScript. Y acá debajo vamos a enlazar los documentos de JavaScript. Acá normalmente se escribe pues el código HTML que vamos a hacer. Por ejemplo, podemos hacer el siguiente. Podemos hacer el siguiente, colocar una etiqueta H1 y dentro ya vamos a escribir hola mundo. Hola mundo, que es pues, el programa general, el más básico que siempre se crea. Si damos clic derecho, vamos a ver acá en la parte de abajo Open with Live Server, que es la extensión que acabamos de descargar. Esto abrirá el navegador por su preferencia, ya si ustedes el favorito es Chrome, el predeterminado que tengan en su máquina, Chrome, Safari, se va a abrir en uno de esos. Ya como vemos, nos genera los cambios en tiempo real. Y acá le escribiéramos, vamos a colocar esto, a reducirlo a mitad de pantalla, y este lo vamos a colocar acá a un lado. ¿Cómo hago esto de colocar la mitad y mitad?
con la tecla Windows y la flechita para el lado que queramos, movemos la interfaz, ¿cierto? O para arriba, o para abajo la cerramos, ¿cierto? Como tal. Y lo colocamos en el otro. A ver si lo va a reducir un poquito de espacio. Como vemos, se carga automáticamente en el server los cambios. Listo. Ahora, vamos a abrir nuestra primera carpeta en el curso y vamos a generar adentro, recuerde tenerla seleccionada, una nueva carpeta para el primer módulo que vamos a estudiar y la vamos a llamar 01-tipos. Acá vamos a hacer todo ese primer módulo, lo más básico que podemos escribir en un JavaScript. Y seleccionando tipos, recuerde que se ve en azul, vamos a crear el primer documento, el nuevo archivo, que se va a llamar variables.js. JS, recuerde que significa JavaScript. Y como vemos el icono cambió a JS. Le damos Enter y nuestro primer documento de JavaScript fue creado. Ahora, como vemos lo que haremos acá, porque si creamos, digamos, un hola mundo, acá en JavaScript no se está viendo, ¿cierto? Pues miremos que este hola mundo es diferente, le cambio las cosas, acá no se está cargando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acá falta en el HTML, falta agregar o conectar los archivos de JavaScript que generemos. Y para eso hay una convención básica universal. Recordemos de que el HTML se recorre en cascada, entonces lo primero que escribamos y así según lo que vaya viendo en la pantalla escrito en el código se va corriendo y ejecutando acá en el navegador. Entonces por eso se recomienda, y lo van a ver que casi siempre, todos los archivos de JavaScript se corren o se ejecutan de último. Entonces se escriben junto a la etiqueta de cierre del body, justo antes del body, de cerrar el body como tal. Podemos una indexación para que guarde el contenido que esté adentro del body. ¿Y cómo se llama esa etiqueta? Bueno, damos indexación, recuerde, antes de la etiqueta del cierre del body, vamos a escribir script, acá el IDE nos da una recomendación, que es script, con el tabulación lo seleccionamos, y ojo, ven las llaves, perdón, el mayor y el menor que, ahí en medio no vamos a escribir acá al lado de script, damos un espacio, vemos que estamos dentro de la etiqueta de apertura, vamos a escribir src, igual comillas dobles, y acá vamos a llamar al documento, que está dentro de la carpeta tipos. Acá vemos que al empezar a escribir se selecciona, entonces con tabulación la escogemos y luego nos recomienda el archivo que haya dentro de la carpeta tipos. Entonces variable JS, de nuevo tabulación, y ya tendríamos el archivo JavaScript conectado con el HTML y lo podemos ver en el live server. Daniel, Bulberry, ¿por qué no se ve acá? Muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es un código, entonces en la pantalla vemos esa interfaz. Para ver el código tenemos que ir al inspeccionador, como tal de la web. Para eso podemos hacer dos cosas. Utilizar la tecla F12, lo cual nos envía acá a la consola del navegador, o dar clic derecho, inspeccionar o consola, no sé cómo la aparece según el navegador, y va a llevar al mismo lugar, ¿cierto? Acá vemos la consola, siempre generalmente se va a abrir acá en elementos, vamos a abrir consola, y acá ya aparecería nuestro código como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no es un comando ni una etiqueta de JavaScript. Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es imprimir nuestras primeras variables. Ahora, ¿qué es una variable? Recordemos de que para la sintaxis de lenguajes de programación, de escritura en lenguajes de programación, las variables son objetos que se crean y representan algo, cualquier cosa, pueden ser números, cadenas de texto, booleanos, ya falsos y verdaderos, números reales, fraccionarios, múltiples tipos de variables pueden, o sea, van a representar un objeto o un atributo cualquiera. Entonces, para crear variables en JavaScript es muy sencillo. Utilizamos la palabra reservada, let. Dejamos un espacio, colocamos el tipo de variable, ya la podemos llamar X, A, saludo, vamos a llamarla saludo, igual, generamos comillas dobles y ahora sí, hola mundo. Y JavaScript siempre, recuerden eso que es súper importante porque ese es el principal error al uno iniciar. Requiere de que las líneas al final lleven o se cierren con un punto y coma. Ahora, ¿por qué no estamos imprimiendo acá? Porque para imprimir en la consola, o sea, que esta variable se corra,
se necesita el siguiente comando. Console, espacio, console.log, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis lo que necesitamos imprimir, que va a ser la variable saludo. Y recuerden cerrar con el punto y coma. Entonces ahora, como vemos acá en la consola, aparece hola mundo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a crear otro tipo de variable, una variable numérica. Entonces llamémosla número. Igual, los números se crean sin las comillas. Las comillas dobles pueden ser dobles o sencillas. En este caso están dobles. Podemos crear las sencillas y esto no lo va a reconocer, ¿cierto? Entonces recordemos eso. Los números se utilizan sin las comillas, todos los números. Y como acá utilizamos punto y coma, entonces para hacer fracciones se utiliza el punto. Se utiliza el punto como tal, no la coma, listo, porque la coma va a significar que estamos identificando entre tipos de cosas. Ya demuestro cómo. Entonces, por ejemplo, acá podemos en la misma consola, podemos hacer lo siguiente. Escribimos otra y podríamos decir que se imprima a número. Y como imprime a número, lo vemos acá en la consola, ¿cierto? Pero también, ahora les voy a mostrar el funcionamiento de la coma en JavaScript. Podríamos escribirlo dentro de una sola consola. Entonces, coma, ¿y qué más vamos a imprimir? A número. Y ahora, acá vemos en esta línea de consola que nos imprime. Bueno, voy a hacer un poquito más grande la letra para que la puedan distinguir. Acá, y voy a cerrar un momentico de acá el explorador de archivos, ¿cierto? Entonces acá también va a ser un poquito más grande para que lo puedan ir viendo. Entonces acá, como vemos, podemos imprimir varias cosas en solo una línea o podemos utilizar diferentes. Entonces ahora vamos a crear una variable booleana. Entonces, una variable booleana. Las variables booleanas son falso y verdadero. Entonces, se reconoce en inglés. Entonces, verdadero en inglés sería true o falso. Entonces, para esta vamos a imprimirla acá en una sola. O recuerden, podríamos generar una nueva consola. Y nos aparecería acá. Recuerde, puede ser true de verdadero o false de falso. ¿Listo? Y recuerden que los números pueden ser fracciones o reales. ¿Listo? Cualquiera. La diferencia es, para los booleanos no requerimos las comillas. Ahí es. Porque si vemos, si lo metemos en unas comillas, ya él se va a volver una cadena de texto. Entonces no nos lo va a reconocer la consola como si fuera una variable booleana, sino como una escritura que escribió false o escribió true, verdadero, o sea, texto plano. En cambio, si la dejamos sin las comillas, vemos que cambia el color en la consola y lo está reconociendo como un tipo de dato booleano. Igual pasa con los números. Vemos que si los metemos en unas comillas, cambia el color y ya no lo reconoce como un número, sino como a un escrito, una escritura de dos. Pero no nos va a permitir hacer operaciones posteriormente. Bueno, continuando con esto acá, las variables. Estos se llaman variables primitivas, o sea, las variables más simples, las más básicas de todo el lenguaje de JavaScript. Dentro de las variables primitivas son de 5 tipos. Las primeras que son cadenas. Vamos a escribir acá cadena. Cadenas, para que se nos imprima cadenas. Las numéricas, los booleanos, que un booleano puede ser verdadero o falso. Verdadero o falso. Se pone en rojo porque hay dos variables del mismo nombre y no pueden haber dos variables iguales. Y JavaScript es un lenguaje case sensitive, lo que quiere decir de que es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Por ejemplo, si esta le cambiamos la primera por mayúscula, ya vemos que son dos variables diferentes y no la misma. Listo. Entonces esta true
Vamos a irlas imprimiendo en distintas consolas. Va a ir generando varias consolas de una vez. Booleana, número, tan, 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 tan. Las booleanas verdadero o falso. Aquí un error, ¿cierto? Que si queremos que se distinga pues ahí el nombre, el tipo de variable dentro de la consola, podemos hacer lo siguiente. Comillas dobles. Y acá colocamos cadena, coma, el tipo de variable. Hola mundo, ¿cierto? ¿Qué es esta? Numéricas, booleana. Están también los tipos de variable no definidas. Las no definidas, que sería cuando colocamos el nombre y nada más. Como vemos, se va a representar con un undefined dentro de la variable, ¿cierto? Y estarían las variables de tipo nulo. Que se colocan con un null. Como vemos, las null se representan con un null. Esas son las variables más básicas de todo JavaScript. Entonces recordemos, las de tipo cadena, que son textos, las tipo numérica, que pueden ser con o sin decimales, las booleanas, falso, verdadero, no hay más, las not definidas, que son las undefined, y las nulas, que son los null.